Comisión de la Verdad, presidenta de Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que el organismo solicitará que detenidos en protestas no sean juzgados en tribunales militares. Debate. Parlamento Nacional respaldó informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela. Deseos de paz. Embajador de España, Jesús Silva, reiteró que su país respeta todos los procesos internos de Venezuela. Encuentro en Buenos Aires. Estados Unidos y Argentina expresaron su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. Suceso. 8 personas murieron durante enfrentamiento en la población de El Callao, en el estado Bolívar. Entregan divisas. Comisión de Subastas del BCB liquida 32,8 millones de dólares adjudicados a través del DICOM. Último cargamento. Presidente Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron fin del desarme de la guerrilla. Buscando su cupo, el Liverpool con pie y medio en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Batalla legal. Taylor Swift ganó juicio por abuso sexual en su contra. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo la solicitud de que los juicios de los detenidos en las protestas de los últimos meses pasen de la justicia militar a la ordinaria. Rafael Aníbal Camacho nos tiene la información. La máxima representante del Poder Constituyente hizo este anuncio en presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y aseguró que esta solicitud la hizo el jefe del Estado en aras de fomentar la paz en el país. Hemos recibido una comunicación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, solicitando que sean declinados los casos llevados ante la jurisdicción militar, sean declinados ante la jurisdicción ordinaria. Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud, instrumentándola a través de la Comisión de la Verdad. En esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente del máximo tribunal de la Nación solicitó que sea revisada la pena máxima en el país, que asciende a 30 años. Nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades. Creo, a mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años. Todo lo cual se requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución, y es tarea de todos ustedes, compañeros constitucionalistas. Casi al finalizar la sesión, la subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, Carolis Pérez, leyó el decreto en el que se ratifica a Luis Emilio Rondón como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ratificar al ciudadano Luis Emilio Rondón González como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional en sesión ordinaria debatió el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El documento contiene casos sobre la materia registrados entre el 1 de abril y el 31 de julio. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que uno de los objetivos del legislativo es velar por la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos. Los derechos humanos no tienen colores políticos, los derechos humanos no tienen fronteras, los derechos humanos son esencia universal de la condición humana.
La Comisión de Política Interior del Parlamento aportó información al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues la presidenta de la instancia, Delsa Solórzano, denunció que no se permitió el ingreso de delegados del organismo al país. Pero acá hay historias de venezolanos que luchan por su libertad, historias de venezolanos que están dispuestos a seguir luchando, a no rendirse y a luchar, pues, en definitiva, por Venezuela. Porque al final del día esta lucha es por nuestro país, no es una lucha individual por ninguno de nosotros. Es la lucha, sí, por honrar la memoria de los caídos. La plenaria aprobó también enviar transcripción y video de la sesión ordinaria a Naciones Unidas como nuevo insumo para su expediente y la realización de un encuentro del Parlamento con víctimas y sociedad civil para estudiar propuestas y soluciones a la situación de los derechos humanos en Venezuela. De acuerdo al artículo 219 de la Constitución Nacional, este 15 de agosto se cumplió el primer periodo de sesiones ordinarias. Sin embargo, la directiva ratificó que no se tomará el receso parlamentario y en el próximo mes convocarán sesiones extraordinarias. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Héctor Rodríguez, aspirante a la gobernación del Estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela, considera que la Mesa de la Unidad Democrática habría tomado la decisión correcta al inscribir sus candidaturas para las venideras elecciones regionales. El dirigente del PSV aseguró que el Ejecutivo se ha mantenido firme en la creencia de que los problemas del país no se resuelven con protestas violentas, al tiempo que sostuvo que el hecho de que la oposición participe en los comicios significa que respaldan al órgano electoral, pese a las denuncias de irregularidades que intentaron hacer tras la constituyente. Respecto a su candidatura, Rodríguez aseguró que su prioridad será resolver la inseguridad en la entidad, en la que, según él, ocurren el 50% de los secuestros del país. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, compartieron este martes su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, tras su encuentro en la residencia presidencial de Olivos, el mandatario argentino expresó su rechazo por el uso de la fuerza como alternativa para resolver la crisis venezolana. Insisto, en el Mercosur no vemos la fuerza como una alternativa para resolver el conflicto en Venezuela. Y estamos muy contentos de que hoy hay una unanimidad en todo el continente y con el liderazgo de Estados Unidos para que se restablezca la democracia en Venezuela. El vicepresidente estadounidense destacó que el gobierno del presidente Donald Trump solicita a América Latina hacer más por Venezuela. Como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos con lo que ocurre en Venezuela. Buscamos una Venezuela estable y pacífica en el interés de todo el hemisferio. Seguiremos al lado de las naciones libres que buscan la democracia. Las declaraciones se las ofrecieron en el marco de la visita oficial de Pence a Argentina. Esto como parte de su primera gira por Latinoamérica para destacar el compromiso del gobierno de Trump con la región. El Ministerio Público investigará la muerte de 8 personas tras un enfrentamiento ocurrido en el sector La Lagunita de El Callao, Estado Bolívar. A través de su cuenta en Twitter, el organismo informó que la Fiscalía Quinta de Tumeremo y la Fiscalía de Derechos Fundamentales serán las encargadas de esclarecer los hechos que se suscitaron tras un enfrentamiento con una comisión mixta militar-policial, donde las 8 personas fallecieron. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, afirmó que su país respeta todos los procesos internos de nuestro país. Expresó su deseo de una pronta reconciliación entre los venezolanos. El diplomático español señaló que su gobierno quiere el desarrollo social y humano en Venezuela. Este lunes, Silva presentó su credencial ante el presidente Nicolás Maduro, quien insistió en ampliar la cooperación entre ambos estados. El embajador ofreció estas palabras durante el homenaje al padre de la patria, Simón Bolívar, en el Panteón Nacional. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, juramentó a más de 9.340 aspirantes a los programas de formación de seguridad ciudadana desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Reverol señaló que estos jóvenes se han puesto a la orden de la defensa integral del país. Los futuros funcionarios del Servicio Policial, Investigativo, Bomberil, en Ciencias de Fuego y Seguridad contra Incendios y Servicios Penitenciarios han sido sumados a los 155.000 efectivos de seguridad capacitados en el país e integrados a los 2.119 cuadrantes de paz dispuestos en el territorio nacional. Reverol señaló que ante amenazas imperiales se han sumado más jóvenes a la defensa del país. Necesarias para garantizar la protección de nuestro pueblo. No permitiremos que ningún imperio
intente quebrantar nuestra soberanía, nuestra independencia. Y más de 33.000 estudiantes que día a día escuchan diferentes clases en esta casa de estudio, nos ponemos a la orden de la defensa integral para defender la soberanía y la independencia de la patria. Guillermo Gallegos, presidente del Congreso de El Salvador, rechazó la petición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de realizar una cumbre de la CELAC en ese país centroamericano para restituir el diálogo latinoamericano. Gallegos considera que en su país no podría llevarse a cabo el encuentro propuesto el pasado 8 de agosto por el jefe de Estado venezolano, pues a su juicio el mandatario venezolano no será bienvenido por una gran cantidad de salvadoreños. El presidente del Congreso de El Salvador repudió la presunta violación a los derechos humanos reiterada y sostuvo que no se puede dejar pasar porque, según Gallegos, posteriormente puede pasar en cualquier parte del mundo. El constituyente y presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, alertó que de llegar a concretarse una intervención, ninguna empresa venezolana, pública o privada, estaría a salvo de una agresión del gobierno de Estados Unidos. Hernández llamó a la reflexión a los empresarios que no comparten la ideología del gobierno nacional. Si llegase a ocurrir, en un supuesto negado, esa intervención, ningún empresario, ninguna empresa quedaría exento o a salvo de alguna agresión que pueda ocurrir con las instalaciones físicas de estas empresas. Desde acá, nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad empresarial a que realmente nos incorporemos a lo que necesita el país actualmente, que es activar nuestras empresas 100%, buscar los aliados, tanto del sector privado como del sector público que hacen falta, para dinamizar lo que se va a conformar como el nuevo modelo económico productivo postpetrolero. El también director del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano afirmó que el reto de los empresarios y sobre todo de los 5 que están en la Asamblea Nacional Constituyente es luchar contra la inflación, procurar precios justos, materia prima y reafirmar la propiedad privada. Desmintió que la constituyente haya emitido normas en materia económica. Rechazó la advertencia de una intervención militar que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerarla injerencista. El partido Movimiento Progresista de Venezuela anunció que presentará 4 candidatos para el cargo de gobernador en 4 entidades del país. La información le ofreció en rueda de prensa a Simón Calzadilla, secretario general de esa organización política. Calzadilla dijo que se trata de dirigentes políticos quienes han venido haciendo un importante trabajo social en los estados Trujillo, Aragua, Monagas y Amazonas, entidades donde aspiran convertirse en gobernadores. Explicó las razones legales que le permiten la escogencia en cada región. Hasta 10 días antes del proceso electoral, las organizaciones políticas pueden hacer modificaciones a sus postulaciones y eso habla de la posibilidad de hacer dichas sustituciones. En base a ese artículo 64, podríamos decir que tenemos todavía tiempo suficiente para hacer unas primarias en aquellos estados donde no podamos construir candidaturas por consenso. Simón Calzadilla aseguró que el Movimiento Progresista de Venezuela con esa decisión ratifica su disposición de participar en los comicios regionales de gobernadores, tal como lo decidieron otras toldas políticas. Y este martes se liquidarán los 32,8 millones de dólares adjudicados en la 12ª subasta ordinaria del sistema de divisas de tipo de cambio complementario o flotante de mercado DICOM. El tipo de cambio resultante obtenido fue de 2.970 bolívares por dólar y del monto total 28 millones de dólares corresponden a 203 personas jurídicas y 4,8 millones a 15.235 personas naturales. De igual forma, el DICOM convocó su 13ª subasta ordinaria de divisas para el día jueves 17 de agosto. El 70% de las divisas asignadas para ese entonces serán empleadas para la importación de materia prima. El 18% se utilizará en la importación de insumos y repuestos, el 5% se destinará para la adquisición de bienes de capital y 5% para otros rubros. La canasta básica familiar en julio se ubicó en 2.043.083,39 bolívares, así lo informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas.
El incremento de la canasta en un mes fue de 304.932,84 bolívares, lo que equivale al 17.5% respecto al mes de junio, mientras que en un año el aumento fue de 1.578.048,60 bolívares, lo que equivale a 339,3%. El Sendas precisó que los productos de salud subieron 36,4%, vestido y calzado 31,2%, el alquiler de vivienda aumentó 22,5%, el costo de la educación subió 18,6%, los alimentos incrementaron 17,4%. El Senda señaló que son necesarios 21,06 salarios mínimos para adquirir toda la canasta básica familiar. Y el presidente del Consejo Municipal de Caracas, Nahum Fernández, condenó declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que no descarta una intervención militar contra Venezuela. Fernández precisó que con este pronunciamiento el gobierno estadounidense pretende violar el principio de autodeterminación de los pueblos. Rechazó que sectores de oposición no se hayan pronunciado. Ante estas acciones no nos queda más que ratificarle al pueblo venezolano que los sectores de oposición siguen establecidos en el plan del golpe de Estado y siguen siendo dirigidos por los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo este esquema llamamos a los patriotas a mantenerse firmes, a mantenernos unidos ante estas amenazas y ante estas agresiones internacionales. Fernández también ratificó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. El banco Credit Suisse de Wall Street ha prohibido a sus operadores comprar bonos del gobierno venezolano debido al clima político en el país. La entidad financiera es el primer gran banco en impedir que sus empleados manejen deudas venezolanas asociadas al gobierno o a la estatal petrolera PDVSA, ya que según explican en una nota interna que se conoció esta semana, Venezuela vive una grave crisis política. En ese sentido, Credit Suisse aseguró que aunque los bonos del país aún son altamente rentables, prefieren no vincularse a ellos. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, aseguró que es inconcebible pensar que una intervención militar de Estados Unidos mejoraría la situación de los derechos humanos o las condiciones sociales en Venezuela. Ruiz considera que utilizan como excusa la defensa de derechos humanos para justificar una intervención. Rechazó que algunos países busquen promover un bloqueo económico hacia Venezuela. Lo más contrario a los derechos humanos es precisamente la guerra. En la guerra precisamente es donde se dan las principales vulneraciones a los derechos humanos y peor todavía cuando se da una intervención militar. Lamentablemente Estados Unidos, quien tiene esta amenaza, tiene esa posibilidad, tiene esa historia, lamentablemente, de ser el principal violador de derechos humanos, el principal país interventor, y lo vemos fundamentalmente en la historia de América Latina, pero se ha dado en todo el mundo. Entonces, usar la excusa de derechos humanos, de promover o querer los derechos humanos para acabar con la persona humana, con su dignidad, con todos los derechos, como es establecer una intervención militar, es algo muy grave. Ruiz sostuvo que las solicitudes de intervención se han hecho bajo informes falsos que manipulan la situación de Venezuela. Informó que desde abril se han realizado más de 2.000 acciones defensoriales para garantizar las libertades civiles. El economista y profesor de la UCAP, Ramiro Molina, estima una mayor inflación en el país para los próximos meses. A su juicio, mientras no se atenúe o discipline la política monetaria, será muy difícil contener los precios en Venezuela. En los últimos 2 meses hemos visto algo que nunca había ocurrido acá, una creación de bolívares de una magnitud tal en un tiempo tan corto. Significa que, para darle una idea, la economía venezolana funciona como con 30 billones de bolívares. De esos 30, 6 se crearon en los últimos 2 meses. Entonces son 6 billones creados que van corriendo atrás de los mismos o menos bienes, entonces no alcanza y entonces los precios terminan siendo el canal de ajuste. Expresó que el sistema de divisas de DICOM podría ser parte de una solución a la situación económica actual. Está limitado a una oferta muy pequeña, entonces es muy pequeño. La mayoría de los dólares, si la mayoría de los dólares que se están vendiendo a 10 bolívares por el DIPRO pasaran al DICOM, creo que sería un gran avance para restablecer los equilibrios y, como decía antes, de esa manera el gobierno obtiene más, o PDVSA, más bolívares por cada dólar, y al mismo tiempo el precio del dólar ya no tendría la distorsión que está teniendo a 10 bolívares, de manera que creo que ahí saldríamos ganando.
Con relación a una posible dolarización de la moneda, aseguró que la medida traería más costos que beneficios. A su juicio, existen soluciones no tan extremas para rescatar la credibilidad del bolívar y equilibrar las cuentas fiscales. El Consejo Nacional Electoral anunció que para el miércoles se tiene previsto la auditoría del registro electoral, mientras que para el jueves y viernes se llevará a cabo la selección de la posición en las boletas. La rectora del CNE, Socorro Hernández, calificó como positivo el cierre del proceso de postulaciones de cara a los comicios previstos para octubre, pues indicó que hay más de 1.100 candidatos y, según ella, prácticamente todas las organizaciones con fines políticos llevaron sus postulaciones y recaudos. Enfatizó que las fechas para elegir los consejos legislativos sigue trabajando para el mes de diciembre. Representantes gremiales de la salud solicitaron la liberación de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, detenido el pasado sábado 12 de agosto en esa región. Euclides Sotillos nos tiene el informe. Ana Rosario, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, rechazó que a García se le relacione con supuestos delitos de terrorismo al pretender vincularlo con los hechos ocurridos en el fuerte Paramacay. El licenciado Julio García es un hombre probo, es un hombre honesto y nosotros como Colegio de Profesionales de la Enfermería damos fe de ello. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, exigió respeto para el gremio. Por nuestros compañeros, en este caso detenidos, y por supuesto vamos a seguir denunciando lo que sucede en los hospitales. Los representantes gremiales del sector salud también anunciaron que denunciarán ante instancias internacionales estas detenciones que consideran arbitrarias por parte de los organismos de seguridad del Estado. Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. El presidente de CanTV, José Manuel Fernández, denunció los diferentes cortes que se dieron en varias redes de la empresa, lo que ocasionó problemas en la comunicación. Consideró que esto se debe a un sabotaje y a un fin político. Fernández destacó que el pasado lunes se registraron 4 cortes de fibra entre las 7 y 9 de la mañana, al igual que un corte a la medianoche en el estado Mérida, por lo que aclaró que esto ralentizó la navegación de Internet y afectó las llamadas en la red GSM. Enfatizó que han habido 8 cortes de fibra que afectan directamente a la red móvil, suscitados principalmente en la noche. Fernández informó que CanTV trabaja para combatir con 4 estrategias estos robos. Varias detonaciones en uno de los vagones que circulaba en la línea 1 del metro de Caracas generó que fuera desalojada la estación Plaza Venezuela. Alrededor de las 6 de la tarde de este martes, Oliver Rodríguez estuvo allí y nos cuenta todos los detalles. Se conoció que la situación fue generada por un tren sin tracción que retrasó la circulación en la línea 1. Al lugar acudieron miembros del personal operativo del metro y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, además de los bomberos del Distrito Capital, para determinar si lo que originaron las explosiones fue una falla técnica. Autoridades reportaron el desalojo de quienes se encontraban en plena hora pico en el subterráneo. Al mismo tiempo informaron que no hubo heridos ni víctimas que lamentar. Pasadas las 7 de la noche se confirmó que el servicio estaba completamente restablecido. En Plaza Venezuela, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos proclamó el fin del conflicto armado con las FARC tras concluir el desarme de la guerrilla. Desde un acto en Pondores, en La Guajira, el mandatario y los jefes de la disidencia asistieron a la salida del último cargamento de armas entregado a la misión de la ONU. A partir de hoy comenzamos ladrillo por ladrillo a construir esa catedral que es la Catedral de la Paz. Eso es lo que necesitamos los colombianos, reconciliarnos, dejar de vernos como enemigos, dejar los odios a un lado y luchar todos, trabajar todos juntos por construir esa nueva nación. Por su parte, el líder guerrillero alias Iván Márquez explicó que el grupo armado dejó de existir para convertirse en un partido político, el cual será fundado el próximo 1 de septiembre y mantendrá las siglas FARC, ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Bien, es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí y recuerden, venimos con más información. Paciente necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento: metotrexato de 50 miligramos inyectable. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-159-0041. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. La gobernadora de Monagas, Yelix Santaella, rechazó cualquier tipo de injerencia internacional, militar o no militar. Esto en referencia a las declaraciones emitidas por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien realiza una gira por Latinoamérica. Alexis Abreu nos trae esta información. Indicó que Venezuela es y seguirá siendo un país libre y soberano. Rechazamos desde el Estado Monagas cualquier tipo de injerencia que viene anunciando el gobierno de Estados Unidos, porque nosotros a lo largo de lo que ha sido nuestra historia hemos venido construyendo una patria, y esta patria heroica habló el 30 de julio cuando definitivamente salió masivamente 8 millones de venezolanos y de venezolanas a gritarle al mundo que nosotros queremos paz. Por otra parte, Santaella se refirió al problema que desde hace un mes vive el sector Palo Negro del casco central de Maturín con la falta del servicio de agua. En torno a lo de Palo Negro, que me decías pues que este sector no tiene agua, precisamente estábamos en la planta Guarapiche con una situación bien difícil, habían 2 bombas que suministran estos sectores que habían quedado fuera de circulación, visto por una baja de luz, ya se están reparando, ya se están rescatando y próximamente vamos a estar resolviendo este problema. Por último, la gobernadora del estado Monagas, Yelix Santaella, informó que se instalarán 9 bombas en 17 comunidades de la parroquia Las Cocuizas del municipio de Maturín. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El aspirante a la gobernación del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que el Consejo Nacional Electoral siguió la ordenanza de la Asamblea Nacional Constituyente para adelantar los comicios regionales con la intención de desmotivar la participación de la oposición. El diputado de la Asamblea Nacional destacó que el ente electoral dificulta las normas del proceso por no cumplir con los lapsos previamente establecidos. Afirmó que la institución busca entorpecer los mecanismos para definir las candidaturas unitarias. Aseguró que la oposición puede organizar las primarias sin el CNE dentro de un lapso de 15 a 30 días. El constituyente territorial por el Distrito Capital, Ángelo Rivas, rechazó las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses quienes aseguran que el gobierno de Venezuela sería una amenaza para la seguridad y la prosperidad en todo el continente americano. Rivas considera que nuestro país es un ejemplo de democracia para el mundo. El gobierno bolivariano y la revolución es una amenaza para aquellos quienes están doblegados al imperio norteamericano. Nosotros somos ejemplo de dignidad, somos ejemplo de democracia. Nosotros tenemos 18 años en revolución y ya vamos próximos a la elección número 22. Los que hoy declaran los altos funcionarios de los Estados Unidos no es nuevo para nosotros. Como lo dije hace poquito, desde que llegó la revolución bolivariana, desde que llegó el comandante Hugo Chávez, han sido ataques permanentes en contra del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque es Venezuela quien encabeza la dignidad de América Latina. La caída de Venezuela es para perjudicar países que hemos nosotros conquistado en la Unión Latinoamericana. Aseguró que desde la Asamblea Nacional Constituyente trabajarán para resolver los problemas del país. Nosotros tuvimos reunidos los constituyentes con el Consejo Nacional de Economía, hemos estado en discusiones permanentes con nuestro pueblo y vamos. Nosotros le pedimos al pueblo de Venezuela toda la esperanza, nosotros vamos a construir un nuevo modelo económico. Paciencia que nosotros le vamos a cumplir y los problemas económicos también lo vamos a solventar a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Rivas señaló que con el ejercicio militar convocado por el Ejecutivo se busca preparar la defensa de la soberanía y a su vez demostrar la unión cívico-militar en el país. En el estado Anzoátegui, neonatos han fallecido por infecciones, presuntamente debido a la situación que se registra en el Hospital Luis Racetti de Barcelona. En el mes de enero fallecieron 20 niños, 20 neonatos. Los neonatos, esta mortalidad se engloba en el tiempo de nacimiento desde 0 días, desde un día hasta un mes inclusive. Entonces, por sepsis, que es por infecciones severas, las cuales el niño no está en capacidad de superarlas, fallecieron 12. Por prematuridad y bajo peso, 7. Esto tiene que ver mucho con la alimentación de la madre. Para una cifra superior a los 150 neonatos fallecidos en los 6 primeros meses de este año. Omaña enfatizó que en el estado Anzoátegui existen casos de paludismo que no han podido ser tratados por la escasez de insumos médicos. La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Ecaut,
dio inicio al plan Somos Uno en el estado Guárico para atender a los afectados por las lluvias. Eliezer Hernández nos trae el reporte. La ministra forma parte del equipo designado por el primer mandatario nacional para atender a los afectados por las lluvias que han azotado durante los últimos días a esta entidad llanera. Estamos ya levantando cuáles son las necesidades. ¿Cuánto debemos hacer para garantizar la alimentación a todas las comunidades? Aquellas que en este momento tienen una condición de aislamiento, justamente porque se han desbordado las aguas y han afectado la vialidad. Por su parte, el alcalde de Camagüey y candidato a la gobernación de esta entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela, José Vázquez, señaló que se encuentran abocados a llevar pronta solución a los afectados. Es decir, zonas afectadas, intermitentes, que parten de la derivación de las cantidades de agua, de lluvias caídas en todo el territorio guariqueño, en todas las parroquias, las 39 parroquias y los 15 municipios que componen nuestra geografía, y asimismo también atender las contingencias que han sido permanentes. Finalmente indicaron que cuentan con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional para la distribución de alimentos y medicinas en las zonas afectadas. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Y la unidad intergremial en el estado Nueva Esparta condenó las detenciones de algunos directivos de los colegios de enfermería y contaduría en el país. Nelmari Salazar nos tiene la información. Emitieron un comunicado en donde solicitan a los organismos de seguridad a cumplir con su verdadero rol. Estamos muy claros, como hemos estado siempre, que la lucha es democrática, que la lucha es constitucional y que necesitamos una salida concertada para los problemas de este país. Exhortamos y exigimos al gobierno nacional que nos tome en cuenta y que empiece a organizar soluciones, que deje de dividirnos, porque la buena Venezuela se construye juntos, la buena Venezuela se construye entre todos, no entre dos sectores. Igualmente llamaron a la restauración del Estado de Derecho, a la apertura de canales humanitarios para que se garantice medicamentos y alimentos a los venezolanos. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. En Zulia, autoridades de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela informaron que la incidencia delictiva en la entidad durante la última semana se redujo 10,63%. José Leonardo Nava nos presenta esta información. A juicio de Luis Morales Guerrero, coordinador regional de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, el trabajo mancomunado entre los distintos cuerpos de seguridad permitió que durante la semana 32, con respecto a la 31, el número de delitos disminuyera. Informó que 15 antisociales perdieron la vida al enfrentarse a comisiones policiales y 57 bandas delictivas fueron desmanteladas. Vemos que el delito de homicidio hay una reducción del 7%, en el delito de robo de vehículos hay un 38% y disminuye todos los delitos, lo que es hurto, robo y hurto de vehículos. Hay un repunte en el delito de violación y en el delito de lesiones. El también director de la Policía Nacional Bolivariana en la región occidental informó que adelantan las investigaciones para desarticular a las mafias que operan en el lago de Maracaibo y que durante el fin de semana asesinaron a 6 pescadores e hirieron a otras 2 personas. Sin embargo, hay 4 lanchas del Comando de Vigilancia Codera y una lancha de guardacosta y una de Polisur realizando los patrullajes en San Francisco, Santa Rita, Cabima y Miranda. Sin embargo, las víctimas no poseen antecedentes penales. Sin embargo, el móvil que se maneja hasta el momento es el delito de robo. El general Morales Guerrero también informó que actualmente afinan estrategias de seguridad con las autoridades del Zoológico Metropolitano del Zulia para establecer un patrullaje permanente en las instalaciones, ya que en las últimas semanas varios animales, entre ellos subáquiros y dantas, han sido sacrificados y robados por bandas criminales que se dedican a comercializar estas especies amenazadas. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La alcaldesa del municipio Iribarren, en el estado Lara, Teresa Linares, encabezó una actividad de retiro de barricadas que se ubicaban al este de la ciudad. María Daniela Puerta nos trae los detalles. En un trabajo conjunto inició el plan integral con limpieza de vías y reparación de semáforos. Que está demasiado, nos dejaron la ciudad colapsada de basura, de escombros. Bueno, y hemos venido trabajando en esta limpieza aquí al lado me acompañan los directores como es Fran, Mica, AMTT. Continuamos con este gran plan. La comunidad también nos acompaña, el poder comunal, que es muy importante porque representa a todo el pueblo. Queremos embellecer
embellecer la ciudad. El operativo también se desplegará al oeste de Barquisimeto. De aquí vamos también para Parroquia Juan de Villegas, donde está el otro cardinalito, que ahí vamos a integrar a nuestro pueblo, a nuestros consejos comunales. Hay muchos planes de amor a Barquisimeto, por eso es que estamos aquí con esta gran revolución. Llegó la revolución, pero con mucho amor. Llegó la revolución con respeto, llegó la revolución con honestidad. En materia de salud, la alcaldesa del municipio de Iribarren, Teresa Linares, afirmó que el carnet de la patria no será requisito para disfrutar de los centros de salud. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. Y más de 250.000 peregrinos celebraron este martes 15 de agosto los 417 años de Nuestra Señora Virgen de la Consolación de Táriba, patrona del estado Táchira. Mariné Glot estuvo allí y nos cuenta los detalles. Durante la celebración mariana más importante de Táchira, Monseñor Moronta pidió a la Santísima ilumine a la dirigencia política para que actúe del lado del pueblo. Lamentó la situación del país y el éxodo de venezolanos. No es con amenaza de injerencia, no es con amenaza de otros países como vamos a resolver los problemas. Y también entonces le pido a todos estos países que tienen sus intereses aquí, China, Rusia, Sudáfrica, los países de la Comunidad Europea, a que nos dejen pensar. Los de la Comunidad Europea sí hablan muchas cosas, de que nos defienden, de que nos ayudan, de que nos sancionan, pero ellos son los que venden armas. La imagen de la Señora de la Consolación en una tablita fue traída por padres agustinos y en 1600 se restauró por obra del Espíritu Santo. Desde entonces se celebra el Día de la Virgen, patrona del Táchira. Este año la participación de la feligresía fue masiva. Bueno, yo soy portadora de una enfermedad inmunológica y gracias a Dios y a la Virgen estoy viva, bendito sea mi Señor, estoy viva y estoy dándole una prueba de fe de aquí. Entre tanto, la gobernación decretó como día festivo no laborable este 15 de agosto en 8 municipios del estado andino. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Guillermo Vázquez, concejal de Maturín, pidió a las autoridades de la ciudad abocarse a la recolección de basura. Denunció que la entidad se encuentra repleta de desechos que llevan días sin ser recogidos. Vázquez manifestó su preocupación ante la situación por cualquier brote o casos de enfermedades de la piel que se puedan registrar por este problema. Vemos cómo las calles se encuentran repletas de la que un día fue considerada la ciudad más limpia de Venezuela. Le hacemos un llamado a las autoridades a abocarse a resolver este terrible problema que está acabando con la tranquilidad y está acabando con la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio. En el estado Yaracuy, 16 candidatos se inscribieron para el cargo de gobernador en esa entidad. Nuestro compañero Joel Vargas nos amplía esta información. Este lunes 14 de agosto culminó el proceso de entrega de requisitos de los aspirantes a gobernadores por el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones regionales en octubre próximo. Por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico será Julio León Heredia, actual gobernador. Mientras que por la Mesa de la Unidad se inscribieron por Acción Democrática Jesús Peña Navas, Primero Justicia Luis Parra, Voluntad Popular Gabriel Galo, Avanzada Progresista Pablo Espinal, Convergencia Viallo Pilieri. Los dirigentes de la Unidad manifestaron que en los próximos días se llegará a un consenso o elecciones primarias para definir quién será el único candidato que representará a la oposición en el estado. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. 2 sujetos solicitados por la justicia murieron en un enfrentamiento con la Comisión Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional Bolivariana tras la instalación de un operativo de seguridad en uno de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la avenida Lecuna, lugar donde se refugiaban los delincuentes. Diana Martínez se nos trae la información. El operativo de rutina se instaló desde las 5 de la mañana de este martes dentro de las torres A y C del complejo urbanístico Teatros 2, ubicado en la avenida Lecuna. Con disparos fueron recibidos los funcionarios dentro del urbanismo, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que resultaron muertos 2 integrantes de la banda de El Misael, identificados como Jorman del Toro, de 21 años de edad, de nacionalidad colombiana, solicitado por la muerte reciente de un adolescente de 13 años en Gramovén, y Luis Urbano Estrada Argueta, de 19 años,
venezolano presunto cómplice de este asesinato. Durante el procedimiento fueron incautadas 2 armas de fuego a manos de los delincuentes y fueron detenidas 2 personas por consumo y venta de sustancias psicotrópicas. Los vecinos de este complejo señalan que la residencia se ha convertido en una guarida de delincuentes y esperan que los efectivos de seguridad tomen cartas en el asunto. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Y hace minutos se conoció que fue liberado el violinista Willy Arteaga, detenido desde el pasado 27 de julio durante una protesta antigubernamental. A través de Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, confirmó la información. El funcionario aseveró que la medida cautelar fue solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal de la Causa. Bien, amigos, hacemos una pausa. Pero al regreso, Caso Odebrecht. senador colombiano enviado a prisión por escándalo de sobornos. Los detalles al regreso. Niño de 2 años necesita con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-563-2665. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a la cárcel de La Picota en Bogotá al senador oficialista Bernardo Miguel Elías. El funcionario es investigado por su presunta participación en el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht. La medida surge luego de que el congresista rindiera indagatoria por segundo día ante el alto tribunal. Su abogada advirtió que Elías no aceptará cargos en su contra y mucho menos delatará para conseguir beneficios jurídicos. En Portugal, al menos 13 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en Madeira tras la caída de un árbol sobre una multitud durante una procesión. El hecho ocurrió cuando se celebraba la fiesta de la Señora del Monte, patrona de esa localidad. Según medios locales, el árbol era un roble centenario del siglo XIX. Las autoridades estiman que el número de víctimas aumente. En Estados Unidos indicó que no cancelarán ejercicios militares con tropas surcoreanas previstos para el próximo lunes. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, aseguró que sus planes no equivalen a los ensayos nucleares emprendidos por Corea del Norte. Corea del Norte bajó el tono y aseguró que ha decidido observar un poco más las acciones de Estados Unidos antes de ejecutar su amenaza de bombardear la isla de Guam. Así lo indicó el líder norcoreano Kim Jong-un. Según un comunicado, además, instó a Washington a desactivar la tensión y prevenir un conflicto militar. En Irán, el presidente Hassan Rouhani advirtió que su país podría retirarse del acuerdo nuclear firmado en 2015 con 6 grandes potencias en caso de que Estados Unidos imponga nuevas sanciones contra Teherán. En un discurso televisivo aseguró que el regreso a la situación previa al tratado es posible en un tiempo corto. En Nigeria, 27 personas murieron y 83 resultaron heridas tras ataques kamikazes perpetrados por el grupo extremista Boko Haram. Los atentados ocurrieron al noreste del país. 3 mujeres activaron sus cinturones explosivos en la entrada de un campamento de refugiados. El conflicto con los terroristas han causado más de 20.000 muertos y 2,6 millones de desplazados. Cerramos en Sierra Leona, donde el presidente del país, Ernest Bai Koroma, pidió una ayuda urgente para afrontar las inundaciones y los deslaves provocados por las lluvias. El mandatario pidió a los habitantes abandonar sus casas para dejar a los equipos de emergencia continuar con la búsqueda de los supervivientes. La catástrofe en la nación africana ha dejado 300 muertos y una cifra indeterminada de desaparecidos. Por su parte, la ONU informó que evalúa diferentes planes para ayudar a los necesitados.
Es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, y al regreso. Batalla legal. Taylor Swift ganó juicio por abuso sexual en su contra. Los detalles en solo minutos. Paciente necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Glucofag XR de 850 o 750 miligramos o metformina. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-224-2771. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.